las rivalidades entre Oporto y Lisboa son muy viejas. Un fragmento de una expresión popular portuguesa dice que en Oporto se trabaja y que en Lisboa las personas se divierten. Si bien son más las similitudes entre las ciudades, hay algunas particularidades que las distancian. Muchos foráneos miran a Portugal como un lugar para poder comenzar una nueva vida. Lógicamente, Lisboa y Oporto son los más buscados. La elección entre los dos depende en gran medida de aquello que estés buscando para tu vida. Lisboa, por ser la capital del país, es más vibrante y tiene más posibilidades de empleo, debido a una gran cantidad de empresas que se instalaron en la ciudad. Pero si el objetivo es la tranquilidad y también escapar del costo de vida, Oporto puede ser una muy buena opción, ya que es propiamente un término medio entre la gran ciudad y una mejor calidad de vida. Algunas de las ventajas de vivir en Lisboa son la seguridad, hermosos paisajes, infraestructura única y transporte funcional. A pesar de ser el lugar donde todo sucede, Lisboa tiene alquileres excesivamente altos. E igual de estratosféricos son los precios de la compra de inmuebles. Sin lugar a dudas, el problema de la vivienda es la mayor desventaja de la capital lusa. Muchas son las personas que terminan viviendo en ciudades vecinas, con un costo de vida mucho más bajo. Sin embargo, necesitan gastar más tiempo y dinero en transporte e incluso lidiar con infinitas horas en el tránsito. Oporto ofrece todo lo que tiene una capital como Lisboa, pero en menor cantidad. Ostenta un aire urbano más relajado. Se trata de una localidad que resulta muy grande para ser un pueblo y un tanto discreta para ser la segunda ciudad del país. Al igual que Lisboa, presume de paisajes impresionantes, playas para momentos de ocio, seguridad, calidad de vida, además de un buen acceso al transporte y la educación. La desventaja más significativa es el hecho de que Oporto es una de las ciudades turísticas más visitadas, lo que lleva a que sus residentes deban tener una dosis extra de sana paciencia. Lisboa es una ciudad que puede brillar más de noche que durante el día. Goza de una única, incansable y extensa vida nocturna. El crepúsculo es extenso y ofrece infinitas opciones para todo tipo de candidatos e intenciones.
En contraste, Oporto es mucho más tranquila sin la presencia del astro rey. Su vida nocturna no resulta tan extensa ni presente durante toda la semana como lo es en Lisboa. Asimismo, no te faltarán opciones. Bares, cafés y restaurantes son una constante en sus noches. El ocio en la capital lusa está por demás garantizado. Desde algo más natural, como disfrutar de hermosos paisajes y degustar un buen vino local, hasta visitar lugares y ceremonias tradicionales. La capital cuenta con muchos bares, café y restaurantes para todo tipo de bolsillos y gustos. Los platos suelen ser abundantes, mucho más que en su rival Oporto. Oporto es una ciudad antigua, con mucha historia y demasiados turistas. El entretenimiento también está garantizado. Pero esta vez tendrás que compartirlo con un enjambre de turistas y con esa atmósfera que suelen generar. El transporte en Lisboa es muy bueno y funcional. Tiene un sistema integrado de metro, tren y autobús. Para aquellos obstinados que prefieran utilizar el automóvil, sepan que el tráfico es simplemente el típico de una gran ciudad. Oporto tiene un muy eficiente metro y sistema de autobuses, además del funicular que atraviesa el río Duero en 2 minutos. Pero honestamente, este servicio es más dirigido al turista que al local. La ciudad se percibe pequeña. Caminar resulta una muy buena forma de conocer y disfrutar el lugar. En Lisboa, las áreas que tienen más oportunidades de empleo son la gastronomía y el turismo. Honestamente, no es nada fácil conseguir algo que pague más de 1.000 euros mensuales. Desafortunadamente, Oporto no tiene muchas oportunidades de empleo como Lisboa. La gran mayoría de las vacantes son para puestos que no requieren educación superior. En áreas específicas y calificadas, los portugueses son prioridad. Sin embargo, el país en general tiene déficits de profesionales en determinados sectores. Lisboa tiene un costo de vida más alto que otras localidades.
especialmente en materia de vivienda. Ejemplo, un apartamento sin muebles de 2 dormitorios en regiones medianamente céntricas superará con seguridad los 1.000 euros mensuales. Claro está, siempre que tengas muchísima suerte en poder encontrarlo. Como Oporto es una ciudad turística, vivir en el centro requiere mucho más presupuesto. La región metropolitana está a tan solo 20 minutos del centro y tiene precios más accesibles. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, regálanos un like, suscríbete y, muy importante, pórtate bien. Nosotros nos estamos viendo dentro de muy pocos días en un nuevo video o en este que te dejo por aquí. ¡Chao!